bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a continuar con el curso de Introducción al Libro de los Cambios, el I Ching. Antes de continuar con el material nuevo, bueno, recordemos que esta es una serie de encuentros donde vamos a estar viendo teoría básica del I Ching. Ya hablamos un poco de Yin y Yang. Vamos a hablar hoy un poco más acerca de los 8 trigramas. También hablamos acerca del origen del I Ching en la primera clase y hoy vamos a continuar con el análisis y un poco acerca de la secuencia de los hexagramas y cómo se utilizan en la consulta. Además, los que estén inscritos al curso pueden acceder también a una consulta privada y también las dudas que tengan me las pueden hacer llegar. Este curso va a estar disponible para los que estén suscritos al área de miembros de la escuela, con todos los otros cursos también que pueden acceder en esa plataforma, y una parte va a estar disponible en YouTube. Entonces, había una pregunta, o varias que me habían hecho, que vamos a responder antes de ver material nuevo. En una de las preguntas, bueno, siempre me dicen, bueno, ¿qué libro o qué versión de I Ching recomiendo utilizar? Preguntaban por la de Wilhelm. Bueno, esta es muy común, muy utilizada, la de Richard Wilhelm. De hecho, esta fue la primera traducción completa, es decir, del I Ching y las 10 alas a lengua europea. Esta estuvo traducida al alemán y después del alemán ha sido retraducida al español. Este ejercicio de doble traducción no siempre es lo mejor para conservar la noción de cuál era la idea original, y pueden encontrar versiones traducidas al español directo. De hecho, tenemos toda una serie, un podcast que se llama Historia del I Ching en el canal de YouTube, donde hablamos acerca, en uno de los capítulos, de las versiones al español. Yo en particular uso la versión de Alfred Huang, por ejemplo, y últimamente estoy tratando de ir directamente al texto en chino y hacer una interpretación para no tener el sesgo que tiene cada autor cuando hace su propia interpretación, y siempre que uno traduce, interpreta, y a veces la interpretación que puede tener un autor puede llegar a ser diferente de otra. Recuerden, por ejemplo, la de Richard Wilhelm. Él era un misionero jesuita que venía con toda su cultura europea de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, entonces eso está presente en la interpretación. A mí la versión del maestro Alfred Huang me gusta porque él es nativo chino y es más reciente. La última publicación fue, creo, en el año 2010, una reedición de ese texto, así que es la que yo suelo recomendar, pero también es una cuestión de afinidad personal. Y también decía, por otro lado, cuando hacemos una tirada y nos salen las estaciones o direcciones, las traducciones del I Ching hablan de invierno cuando acá es verano, sería la pregunta. En realidad, a ver, si ven la imagen en pantalla, tenemos el Pakua. En ese caso, este es el Pakua del siglo anterior, como se llama, pero igualmente podemos establecer algunas correspondencias. Por ejemplo, a la izquierda está el elemento fuego, que se corresponde con el mediodía, se corresponde con el verano, se corresponde con el máximo yang, y a la derecha está el elemento agua o kan, que se corresponde con el invierno, se corresponde con la medianoche, o con el frío y el calor. Entonces, si en alguna lectura yo obtengo, por ejemplo, los trigramas y lo quiero utilizar en el sentido de encontrar una dirección, ya sea en el espacio o en el tiempo, voy a utilizar el sistema de referencia que me corresponde al lugar en el que estoy, porque es como lo utilizaban las personas que utilizaban el I Ching en el lugar en el que estaban, hacían referencia entonces a ese sistema de coordenadas local, por así decirlo. Entonces, si dice Li, por ejemplo, mi opinión, o sea, elemento fuego, es que tenemos que utilizar la correspondencia con el verano, por ejemplo. Si tenemos el Kan, es el invierno, es decir, y los otros también vamos a tener, por ejemplo, para la primavera vamos a tener Tsen, el trueno, y Sun, el viento, y para el otoño vamos a tener Tuei y Qian. Así es como lo utilizaría yo en una consulta. Acá tenemos el Pakua postnatal, donde es más fácil identificar las direcciones. Se suele decir que Kan
corresponde al norte, o sea, la brújula estaría como dada vuelta, y Li corresponde al sur. Tenemos Zen, que corresponde al este, y Tuey, que corresponde al oeste. Y respecto de las estaciones, en el verano, por ejemplo, nosotros ahora en el hemisferio sur estamos por llegar al solsticio de verano, y el verano tiene que ver con el elemento fuego. Entonces, el solsticio de verano yo lo suelo ubicar temporalmente, sería el 21 de diciembre para el hemisferio sur, en el medio de la duración temporal del trigrama Li. Y si tuviéramos, por ejemplo, un trigrama que fuera Li o fuego abajo y Sun o viento arriba, que tiene una duración de todo un año. Entonces yo así calculo la duración de los hexagramas, y también si lo utilizo en sentido de dirección, que puede haber una consulta respecto a ese sentido, puedo utilizarlo en ese sistema de coordenadas. No cambiaría en este caso, Can sigue siendo el norte y Li sigue siendo el sur. Según las coordenadas, los fundamentalistas del Pacuá dicen que hace referencia más que nada a las coordenadas magnéticas. En realidad, para la cultura china, el sur era, al ellos estar en el hemisferio norte, eran las tierras cálidas, y el norte eran las tierras frías. Entonces tiene sentido que para ellos el frío esté en el norte y el calor esté en el sur. Pero para alguien que vive en el hemisferio sur, esto va a ser al revés. Entonces, yo prefiero utilizar estas coordenadas tal como vienen, pero respecto a las estaciones y la duración temporal, sí utilizarlo en el sistema local. Es decir, si nosotros en el hemisferio sur estamos cerca del solsticio de verano, el punto, el presente que se marca, yo lo marcaría en el trigrama Li. Bien, entonces, vamos a continuar hablando de esto un poco más. La otra de las preguntas que me habían hecho era si el Pacuá puede tener alguna relación con la chacana de las culturas andinas. Bueno, seguramente si empezamos a estudiar correspondencias encontremos, pero son culturas diferentes. Yo no forzaría en todo caso esas correspondencias. Podemos encontrar similitudes, pero no les recomiendo forzar las correspondencias. Simplemente lo podemos estudiar y ver cómo se refleja en un sistema y en otro. Son culturas diferentes. Bien, entonces, habíamos quedado en los 64 hexagramas que se forman de la combinación de los 8 trigramas. Ahora bien, repasando un poco cuáles son estos 8 trigramas, tenemos el principio del cielo, el trigrama Qian, que representa también la dimensión temporal. Si se quiere, el cielo es el cosmos, no solamente el cielo que vemos nosotros, sino también las leyes que regulan el movimiento cósmico en la naturaleza, es decir, las leyes de la creación que son inamovibles y que, se dice, trabajan incansablemente, es decir, no pueden ser alteradas. Tenemos el trueno también. El trueno tiene que ver con un principio activo de movimiento, corresponde con elemento madera, a veces se simboliza con el dragón. El trigrama se llama Zen, si bien trueno es ley, es otra palabra, pero una cosa es el trigrama con su nombre propio, otra cosa es el fenómeno trueno como fenómeno atmosférico, y tiene correspondencia con el elemento madera, con el movimiento rápido también, ascendente, y se dice que es el primer hijo del cielo. Entonces se asocia con el hijo mayor, por ejemplo, en las correspondencias, y su naturaleza es de movimiento y acción. Representa un movimiento y una acción rápida y muy potente. El cielo representa la fuerza inamovible también, que no puede ser detenida, es lo que sostiene el resto de toda la creación. Luego teníamos el fuego. El fuego, como dijimos, representa también el calor, representa la luz en este caso de la conciencia, puede representar la conciencia, la capacidad de iluminación, de ver con claridad, representa los ojos. Por ejemplo, el trueno, al representar el movimiento, tiene que ver, por ejemplo, con los pies. Li tiene que ver con los ojos, con el verano, con el mediodía, con el máximo yang, con el calor. Y también se dice que se traduce como lo adherido, porque el fuego necesita algo a lo que adherirse, es decir, no tiene existencia
independiente, podríamos pensar, siempre necesita algo de lo cual emanar, su combustible, si se quiere. Luego tenemos Tway, que es el lago. En este caso, siguiendo el ciclo de las estaciones, el trueno representa la primavera, el inicio, el comienzo de todas las cosas. El fuego representa el verano y el otoño está representado por el lago Tway. El elemento, se habla de elemento metal en cuanto a su capacidad de condensar el agua, bien, y también de estar abierto hacia arriba y reflejar el cielo. El lago también representa la boca, representa la alimentación, representa el otoño en cuanto a época de cosecha también, y donde hay agua. Lago también a veces se traduce como pantano o humedal, pero puede hacer referencia a las plantaciones, por ejemplo, a las plantaciones de arroz, o en realidad cualquier tipo de agricultura siempre depende de la presencia de un cuerpo de agua que permita el cultivo, para que haya alimento. Entonces, tiene que ver con el alimento, tiene que ver con el cultivo, tiene que ver con la abundancia, con la alegría también. Metal después hace alusión también a los bienes materiales, como la riqueza, pero todo comienza en la sociedad agrícola antigua china con las cosechas, el cultivo. Entonces, esto tiene que ver con el otoño. Sun representa el viento. El viento nosotros no lo podemos ver de forma directa, sino a través de las cosas que mueve. Por ejemplo, en esta imagen mueve el pasto, mueve las nubes. Se dice que también es elemento madera y representa un árbol también en movimiento. Y la característica del viento es lo penetrante, por un lado, así como la madera y las raíces, cuando crecen y buscan los nutrientes, penetran y entran en cada rincón en búsqueda de su supervivencia. Lo penetrante y lo suave como el viento que penetra en todas las cosas, es decir, el viento es capaz de penetrar gracias a su propia suavidad, de la misma manera que el elemento madera. Entonces, esa es la cualidad del viento. En el cuerpo representa, por ejemplo, los muslos, que tiene que ver con el movimiento, pero no se mueve tanto como los pies que se representaban por el trueno. Su característica es la suavidad y la capacidad de penetración. Tenemos el agua también, que está representado por el trigrama Kan, con una línea sólida en el centro, rodeada por dos líneas blandas o yin. El agua representa en general la idea de peligro o dificultad. Siempre en los cuerpos de agua tenían esta idea, no solamente por crecidas o inundaciones, sino también cruzar un cuerpo de agua, cruzar un río. De hecho, la sociedad china antigua, los Zhou, no eran un pueblo navegante, eran bastante continentales. Entonces tenían una relación con el agua bastante asociada a estos peligros, a las inundaciones de los ríos y a las dificultades que conllevaban entonces cuando este elemento estaba en exceso. Entonces el agua Kan representa, a veces se traduce como lo abismal, pero también puede representar la dificultad y el peligro, de forma tal que ser consciente de la dificultad y el peligro me permite evitarlo y no caer en el peligro. Entonces el entrenamiento en la dificultad, por ejemplo, es una de las representaciones, pero casi siempre está asociado con en la cultura popular con adversidad, si bien después en los juicios de los hexagramas eso no necesariamente se refleja, sí es como una advertencia frente a los peligros ante los cuales nos tenemos que preparar. Y Kan tiene que ver con el invierno también, y podríamos pensar con la medianoche. De la misma manera, Tway tiene que ver con el atardecer, Li con el mediodía y Zen con el amanecer, es decir, el inicio, el desarrollo, el decrecimiento y el momento de guardado, como se dice, de almacenar el grano que se cosechaba. Se dice que siempre el invierno es el momento de guardar, así como la medianoche es el momento de guardarse también. También tenemos la montaña. La montaña representa o Ken, también llamado el trigrama, representa lo que está fijo, lo que está quieto, los puntos de referencia, aquello que no se mueve y que sirve también como guía y también significa el detenimiento. En el cuerpo físico tiene que ver con las manos y en las estaciones es el final del invierno, antes del comienzo de la primavera, es cuando se detiene aparentemente la energía vital y queda detenida antes de un nuevo
renacer, un nuevo rebrotar de la primavera. Entonces, este trigrama, decíamos, tiene que ver con el detenimiento, con la quietud, con el permanecer quieto frente a una situación. Por ejemplo, si se combinan montaña y agua, bueno, es permanecer quieto frente al peligro. Si se combinan con los distintos trigramas, va a tener distintos significados. El fuego sobre la montaña, por ejemplo, es el símbolo del viajero, por ejemplo. Es decir, el fuego que, así como el fuego viaja o se mueve atrás de la montaña, que como podemos ver en los fuegos salvajes, también el viajero que hace un fuego en la montaña está en movimiento también. Entonces es un símbolo, ver fuego en la montaña significa ver a alguien que está viajando, porque no eran lugares tampoco para la residencia, salvo en algunos templos, en las tradiciones budistas y taoístas que sí eran fijos. En general eran lugares de paso, las montañas. Tenemos por último el trigrama Kun, que es la tierra. Entonces representa la tierra en su aspecto femenino, receptivo, dócil, maleable, que es lo que permite la existencia de todo lo demás. En cuanto a la interacción del cielo y la tierra, el cielo es energía yang, por ejemplo, simbolizado por el sol, que da la energía y el movimiento, y la tierra es energía yin, que permite que esa energía creativa y yang del cielo se manifieste. La tierra que permite ser cultivada, ser cosechada, ser modificada, siempre tiene esta capacidad de adaptación como la arcilla del ceramista. Entonces, el atributo de la tierra es la docilidad y la receptividad. El atributo de la montaña es la quietud, el del agua es el peligro, el del viento es la capacidad de penetrar, la suavidad, el del lago es la alegría, el del fuego es la capacidad de adherirse y de iluminar también, el calor yang, el trueno es movimiento, es acción rápida, y el cielo es la fuerza, las leyes que regulan y dominan todas las demás manifestaciones. Eso es entonces una breve descripción del simbolismo asociado con los 8 trigramas, que después cuando se combinen entre sí van a dar lugar a los 64 hexagramas. Ahora bien,